Hoy, en las noticias, Obama defiende la totalidad de beneficios del TPP en Foro Económico en Malasia, recalca sus ventajas en geopolítica, seguridad, derechos humanos y como herramienta para combatir la corrupción. Por su parte, nuestro secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advierte que México entrará al Acuerdo de Asociación Transpacífico con una plataforma materializada de reformas que darán a la micro, pequeña y mediana empresa un emparejamiento del terreno de juego. Japón lanza satélite canadiense. Puso en órbita este martes, por primera vez, un satélite comercial de una compañía extranjera, luego de mejoras en su cohete H-2A, tras lo cual espera otras solicitudes de lanzamiento. 2 muertos al caer helicóptero de Estados Unidos en Corea del Sur. Al menos 2 personas perdieron la vida tras estrellarse un avión militar estadounidense en Wonju, en la provincia montañosa de Gangwon, situado al noroeste de Corea del Sur. Se expanden las mineras chinas en México. Las empresas chinas Songning México y Mining Investment Corporation invertirán $15 millones en proyectos de exploración minera en Guerrero y Michoacán. Yo soy Pepe Oso y les doy la bienvenida al Noticioso, lo más importante en un solo lugar. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos televidentes osos. Les agradezco que nos sintonicen como ya es costumbre en su canal de noticias favorito. El día de hoy tenemos muchísima información, así que arrancamos. Como probablemente usted ya ha escuchado, China va en camino a convertirse, en caso de así desearlo, en la principal potencia económica mundial. El país asiático ha venido registrando en las últimas décadas un crecimiento económico sostenido impresionante, con tasas que superan el 7% gracias principalmente a la industria y el comercio. No obstante, para mantener estos altos niveles en la industria, China se ha visto en la necesidad de asegurar el suministro de minerales para ese sector, buscando su extracción en distintas partes del mundo. Países en África, Asia ya han recibido la presencia china, pero ahora América Latina y específicamente México han surgido como una importante fuente de minerales, principalmente de cobre, oro, zinc y plomo, que los chinos no han podido resistir. Pero, para que usted pueda tener una mayor comprensión de cómo es que China se ha adentrado en la explotación de minerales en América Latina, nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal y experta en estos temas para que nos explique cuál es la estrategia que se está empleando en esta región. Adelante, Osa. Buenos días, Pepe. Efectivamente me encuentro en Las Bambas, Perú, en una de las mineras de cobre más importantes que existen. Pero se estarán preguntando la razón de mi visita a este lugar. Bueno, me encuentro aquí porque me va a servir para contextualizar un tema muy importante del cual vamos a hablar a continuación. China y el aumento de su presencia en América Latina por medio de empresas mineras. Como primer punto para abordar este tema, debemos recordar que China, como actor racional, persigue sus propios intereses y que para lograrlo realiza diversas estrategias. Pero bueno, ¿de qué intereses estoy hablando? Este país busca la obtención de recursos para ayudar al desarrollo de su economía y poder sostener sus grandes proyectos de infraestructura y urbanización. Pero, ¿por qué busca estos recursos en el exterior? Bueno, se debe a que la población china se encuentra en crecimiento y se estima que para 2025 alcanzará los 1.000 millones de habitantes. Sí, hay muchos chinos. Aunado a esto, el nuevo Plan Nacional de Urbanización de China prevé que para 2020 el 60% de la población viva en ciudades. Esta estrategia es alentada por el gobierno de China, que también busca incentivar el consumo interno para hacer crecer la economía nacional. Pero al realizar esto, China se encuentra con un problema. Esto es que al aumentar la demanda de productos, la necesidad de una mayor cantidad de materias primas también aumenta, y esta elevación en la demanda logra superar los niveles de recursos que China posee, y es por eso que comienza a desarrollar una estrategia de diversificación de mercados, donde puede obtener los productos que son incapaces de conseguir en su propio territorio. Todo esto provoca que la penetración de China se produzca en distintas regiones de América Latina y África. Pero, ¿entonces esta estrategia es exitosa o no? Claro que es muy exitosa, no por nada China es la segunda economía a nivel mundial. Pero, entonces, ¿a qué se debe el éxito de la estrategia china? Bueno, para esto tenemos que tomar en cuenta diversos factores. El primero es el papel de las empresas estatales chinas, las cuales son las encargadas de realizar la inversión extranjera directa en otros países. Son importantes ya que al pertenecer al gobierno responden a los intereses chinos y forman parte de las estrategias de crecimiento económico.
jugando así un papel fundamental en la inserción china dentro de América Latina. Bueno, el segundo factor que debemos tomar en cuenta y que no va separado del primero es la inserción de China a la Organización Mundial del Comercio en 11 de diciembre de 2001. Bueno, esto significó que las puertas de muchos mercados se abrieran para China, facilitando así la entrada de sus productos y capitales chinos. Esto quiere decir que entraron muchísimos productos chinos, no sé, como los que ya conocemos, zapatos, textiles, etcétera, y muchas empresas, por ejemplo, las empresas mineras que se establecen en Perú o en México. Bueno, esto también facilitó la obtención de más recursos para China en lugares donde son ricos en estos productos. Por ejemplo, los productos que obtiene China del exterior destaca el hierro, minerales de cobre, aluminio, entre tantas cosas. Todos estos son utilizados en el desarrollo de la tecnología y de la infraestructura. Estos dos sectores son muy importantes para China, ya que buscan desarrollarlos para aumentar los ingresos que poseen y así hacer crecer su economía. Estos dos factores, como ya mencioné, son complementarios entre sí y el uno sin el otro no podrían tener éxito. Pero bueno, dirán, estoy diciendo cosas como al aire, pero no. Todo esto lo podemos comprobar gracias a muchos datos brindados por la CEPAL. Por ejemplo, tenemos que la inversión extranjera en China, extranjera directa, China en América Latina a partir de 2010, alcanzó los 14 millones de dólares, mientras que en años anteriores apenas llegó a los 7 millones de dólares. Esta inversión se concentró principalmente en actividades extractivas y en países como Perú, Chile, Argentina, México y Venezuela. Bueno, para aterrizar un poco más esto, vamos a tomar como ejemplo el lugar en el que me encuentro, el cual es un yacimiento que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau. Esta concesión o esta minera fue comprada por la empresa MMG, filial de la China Minmetals, y se espera que produzca aproximadamente 450.000 toneladas de cobre por año. ¿Se imaginan esa gran cantidad de cobre? ¿Pero qué creen? Toda esta producción, o la gran mayoría, se espera que se destine para China. Y además de esto, espera que se pueda explotar esta mina durante 20 años aproximadamente. Bueno, me parece también muy importante mencionarles que China no le compra a empresas extranjeras. Su estrategia consiste en comprar o ganar una participación mayoritaria en las empresas, integrando su sector productivo y financiero. Esto le da una ventaja, ya que obtiene un mejor precio al no comprarlo a nadie y posteriormente, al realizar la cadena productiva, sus productos se vuelven mucho más competitivos a comparación de muchos otros. Esto también afecta a América Latina al volverse sus productos mucho menos competitivos frente a los chinos. Pero bueno, este último punto que acabo de mencionar nos lleva al planteamiento de los distintos retos que enfrenta América Latina frente a la creciente presencia china en la región. Bueno, nuestros países se enfrentan a la necesidad de diversificar los sectores en los que invierte China, ya que, por ejemplo, China simplemente invierte en sectores primarios, como es la minería o agricultura, pero esto provoca que a pesar de que muchos países latinoamericanos tengan un gran volumen de comercio con China, no se le agregue valor y no produzca empleos, provocando que no exista una gran derrama económica dentro de los países. Otro de los retos a los que nos enfrentamos y que es aparte del tema económico es el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque el asentamiento de empresas extractivas en diversos territorios muchas veces provocan la deforestación del área en la que se establecen para lograr la explotación, o se agotan o se utilizan los mantos acuíferos de manera ilegal. Tenemos como ejemplo la quebrada del Ingenio en Rejeyes e Higueritas Unidas de Valle en Chile, por parte de la minera Chinacop. También producen
grados de contaminación y realizan explotación de productos de los cuales no poseen la concesión, por ejemplo, de maderas exóticas que se encuentran dentro de su territorio. Pero bueno, yo ya les hablé sobre el tema a nivel América Latina. Ahora vamos a regresar al estudio con Pepe para que nos cuente más sobre el tema, pero en el caso específico de México. Adelante, Pepe, regreso contigo. Muchas gracias por la información. Saludos por allá. Con esto, ahora nos queda muy claro que China está enfocando sus esfuerzos en comprar empresas mineras ya establecidas en las regiones que le interesan. En ese sentido, la inversión de empresarios chinos en la minería mexicana ya es una realidad, empezando con la participación de Jinhuan Group, que el año pasado pagó $214 millones a la canadiense Junior Tyler Resources para adquirir los derechos del yacimiento Bajueracho en Chihuahua y llevar a cabo ahí un proyecto de exploración en el cual han invertido nada más y nada menos que $25 millones. La minera piensa extraer zinc, cobre, molibdeno y plata, e incluso, para que usted pueda apreciar la magnitud de esta compra, la producción promedio estimada de cobre se ubica en alrededor de 80,000 toneladas. Aquí cabe destacar que el cobre es clave para la generación y distribución eléctrica, pues es un excelente conductor de esa energía. En el caso de las telecomunicaciones, es la materia prima más común en la fabricación de cables telefónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos. Con un suministro asegurado de este mineral, China garantiza su posicionamiento como uno de los principales productores de tecnología en telecomunicaciones en el mundo. Esa transacción se realizó apenas el año pasado, sin embargo, otras empresas chinas como Shanji Dongling Group, que invirtió $3.4 millones en el proyecto minero Los Vasitos en Sinaloa, donde se produce hierro, y Tianjin Benhai Group, donde hace algunos meses negocia algunas propiedades en Michoacán, Colima y Sonora. No obstante, el verdadero riesgo de la presencia china en México radica en que estas empresas operan sin ninguna regulación. De acuerdo a denuncias a lo largo de todo el territorio nacional, un grupo de empresas mineras chinas ha iniciado un proceso de saqueo hormiga de los recursos naturales en al menos 2 estados del país. Las 10 empresas asiáticas registradas con actividad minera ante la Secretaría de Economía no se han limitado a la exploración, postergación o desarrollo de los asentamientos minerales a los que tienen permiso. Incluso, las autoridades estatales y federales han sido informadas de manera reiterada sobre la relación comercial comprobada que existe, y data de más de una década, entre algunas empresas mineras chinas y células del crimen organizado que operan en Michoacán. No obstante, aún no se ha hecho nada al respecto. Ante señalamientos tan graves, en este espacio hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que realicen una seria y amplia investigación, y en caso de que se comprueben estas acusaciones, los responsables reciban el castigo que les corresponde. Y bueno, esto es todo por este bloque, vamos a comerciales, no le cambie, esto es el Noticioso.